general. Bueno, en el examen físico general, pues consiste en una exploración que se realiza con el sentido de la visión, ¿no? Inclusive, aquí en examen general, lo que realizamos es inspección hasta palpación, ¿no es cierto? Aquí no hay todavía ni auscultación ni percusión, y a eso lo haremos en el examen físico regional, ¿no es cierto? Prácticamente aquí la técnica se requiere tener un ambiente con buena iluminación, silencioso, posición cómoda para el médico y también para el paciente, eliminación del vestimenta de la zona que vamos a inspeccionar, siempre respetando el pudor del paciente, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la inspección, bueno, entonces este examen físico general se divide en dos: inspección somática general e inspección regional. Hablaremos lo que es inspección somática regional, pues tiene su importancia en que nos interesa, bueno, está mal escrito, es facies éctica, no es facies éctica. Entonces, esa fase séptica, muchos pacientes con tuberculosis pueden tener esas fases. Esa fase séptica se caracteriza por el enrojecimiento de los pómulos, pestañas generalmente largas, más que todo eso nos llama como ejemplo, nos llama atención para tuberculosis pulmonar. También puede haber fases neumónica. Se caracteriza por una mirada brillante, enrojecimiento de una de las mejillas, del lado de la neumonía, aleteo nasal, por la disnea. Entonces, es el típico de la neumonía, fases neumónica. Hay también fases disnéicas, otras fases no vamos a mencionar. Y el otro sería, digamos, bueno, también cuando el paciente está encamado, ya sea en el hospital, en su casa, entonces nos interesa el decúbito lateral. Entonces puede estar decúbito lateral del lado enfermo, la acción, que llamamos tripopnea, ¿no es cierto? Es la disnea que aparece en determinado decúbito lateral, como ocurre en pacientes con derrame pleural, por supuesto, más que todo derrame pleural voluminoso, ¿no?, que adoptan una posición sobre el lado del derrame pleural. Entonces, ellos se echan, si tengo un derrame al lado derecho, decúbito lateral derecho la cuestión, ¿no? Y de esa manera expanden mejor el pulmón sano al lado izquierdo. Y también hay decúbito lateral del lado sano. Esta posición adopta en procesos dolorosos torácicos, ejemplo como en caso de neuritis intercostal. También la ortopnea, entonces algunos lo encontramos semisentado o con varias almohadas, ¿no es cierto? Entonces es la disnea que impide al paciente estar echado en posición horizontal, que obliga a sentarse o estar de pie para obtener algún alivio en la acción. Ejemplo, puede ser, digamos, edema agudo de pulmón, pacientes que tienen neumoconiosis, enfisema pulmonar, siempre vamos a encontrar algo semisentado a estos pacientes. También nos interesa su estado nutricional, la cuestión. Si un paciente lo observamos muy caquético o en enflaquecimiento del paciente, es variado la cuestión. Entonces, puede estar con una tuberculosis pulmonar crónica, absceso pulmonar crónico, las neoplasias pulmonares. Entonces, a esos pacientes vamos a encontrar todo delgado, enriquecido, caquético, la cuestión. También nos interesaría su palidez, la cuestión. ¿Por qué está pálido este paciente? Coloración pálido es la pérdida de la coloración de la piel, de la mucosa, con neumonía, unas enfermedades crónicas también llevan entonces a la anemia crónica, ¿no es cierto? Y algunos podemos encontrar cianóticos, con una coloración azulada de la piel y mucosas, ¿no? Entonces, aquellos que no están respirando bien, digamos, como una neumoconiosis, o a pesar aquí en nuestro medio es frecuente la eritrocitosis de grandes alturas, o sea, donde hay poliglobulia, policitemia. También podemos observar las extremidades distales, o sea, los dedos de la mano o de los pies. Estos nos denotan hipocratismo digital. Dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj. Es el típico de estos pacientes que tienen enfisema pulmonar
EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que tienen neumoconiosis o pacientes con, digamos, con bronquiectasis ya más avanzadas. Entonces uno mira los dedos para decir que tiene pues una enfermedad ya crónica, ¿no es cierto? Entonces es lo que hacemos. Entonces aquí en inspección somática general lo tenemos que observar desde la cara hasta la punta de los pies. Inspección, ¿cierto? Y hasta podemos palpar aquí, ¿cierto? Hasta ahí. Entonces, ahora vamos a entrar en inspección 2, inspección regional de tórax. En esta inspección regional del tórax, lo que hacemos es, en la exploración física del tórax, donde se utiliza una serie de maniobras sistemáticas. Hacemos inspección, palpación, percusión, auscultación. Se debe realizar en los planos anterior, posterior y lateral del tórax, siempre comparando los hallazgos de un lado con el otro del tórax, ¿no es cierto? Estos se subdividen, esta inspección regional se subdividen en dos. Una inspección de tórax estático y dos, inspección del tórax dinámico. Hablaríamos inspección del tórax estático, ¿no? Estático. La morfología torácica varía conforme al biotipo del paciente. El examinador se coloca primero frente a la región anterior, de modo que se observa su simetría. Queremos ver su simetría de tórax. Luego en la parte posterior y finalmente frente a las partes laterales. Se procederá a observar el estado de la pared torácica, la piel y sus anormalidades, al mismo tiempo otras posibles anomalías que podemos encontrar en la piel. Por ejemplo, mamas superficiales supernumerarias a lo largo del trayecto de las líneas mamarias. Luego observar la constitución de la caja torácica. Normalmente esta caja torácica es simétrico, muy igual en algunas patologías puede ser asimétrico, ¿no? Primeramente observaremos aquí configuración del tórax, ¿no? En los longilíneos, los pacientes altos, delgados, ¿no? Longilíneos, tórax alargado, distribución oblicua de las costillas, ángulo epigástrico agudo. Los brevilíneos, ¿no? Los más bajitos, gorditos, ¿no? Tórax corto, globuloso, distribución horizontal de costillas, ángulo epigástrico obtuso. Los normolíneos, los normales, ¿no? Sin forma geométrica definida, la experiencia clínica permite evaluar las variantes normales de la morfología torácica. Luego hablaríamos de alteraciones de las estructuras óseas, ¿ya? Aquí en las alteraciones de las estructuras óseas, más que todo, veremos en la columna vertebral. Cifosis hablamos. En la cifosis puede haber una jiba o joroba, ¿no es cierto? Exageración de la curvatura de la convexidad posterior, ¿no? A nivel de la columna dorsal, puede estar presente como en caso de osteoporosis, espondilitis anquilosante, enfermedad de POT con doble T, ¿no? O tuberculosis, ¿no? Entonces, pues, en el hueso puede haber. Lordosis, curvatura de convexidad anterior, acentuada, especialmente en la región lumbar, en caso de obesidad importante. Esto ocurre debilidad de los músculos del tórax posterior. Las embarazadas, como dicen, como caminan como pato, lo que podemos decir, ¿no? O el otro es escoliosis. Escoliosis consiste en la desviación lateral de la columna vertebral. Generalmente es de carácter compensador. Luego hablaríamos de su asimetría. Tercero, la asimetría. En asimetría, entonces, puede haber abombamiento, un hemitórax, lado derecho, izquierdo, abombamiento. Incremento unilateral de los diámetros torácicos causados por la presencia de elementos sólidos, líquidos, gases intratorácicos. Se observa en casos de derrame pleural voluminoso. Si yo tengo, digamos, un derrame pleural voluminoso al lado derecho, pues hay una asimetría, está abombado en mi tórax derecho. O puede haber aneurisma de aorta, o sea, dilatación de aorta, también puede haber abombamiento.
O neumotórax, atención, aire en la cavidad pleural, también puede haber abombamiento. Tumores voluminosos gigantes en mi tórax, también hay abombamiento en tórax correspondiente. También otro, retracciones o depresión puede haber en un hemitórax. Izquierdo o derecho, hay retracción o depresión. Disminución unilateral de diámetro torácico como secuela de la tuberculosis pulmonar, fibrosis pulmonar, atelectasia, no hay aire, entonces también, o sínfisis pleurales también, eso también es observable. Formas de tórax. En las formas del tórax, alteraciones, paredes torácicas, ¿no? Pared torácica. Pared torácica, alteraciones en la piel localizadas en el tórax vinculadas a la patología del aparato respiratorio. Entonces, a nivel de la piel, ahí podemos observar fístulas, orificio externo de trayectos fistulosos que puedan ser causados por tuberculosis ósea. Cicatrices de intervenciones quirúrgicas de tórax que han sido operados, ya sea de quiste hiatídico o por otras patologías, podemos observar. O en casos de pleurotomías, resecciones pulmonares, toracoplastías, puede haber circulación colateral que normalmente no debería de haber, circulación venosa colateral por obstrucción de la vena cava superior, ¿no es cierto? Por tumores del mediastino pueden comprimir, entonces toma la circulación colateral. Además de eso, estos pacientes pueden tener turgencias o ingurgitaciones yugulares, especialmente en el cuello y las extremidades superiores. Se acompañan de cianosis, edema en la mitad superior del cuerpo, ¿no? Entonces, a esto le llamamos edema en esclavina. También puede haber edema localizado en el tórax, generalmente causados por procesos supurativos como impiema. Impiema es pus en la cavidad pleural, ¿no es cierto? Puede observarse pigmentaciones, o sea, manchas, pigmentaciones, nevos, viteligos, cloasma, esas manchas como las embarazadas, puede haber estrías atróficas, análogas a las del abdomen, de las embarazadas, localizadas, distensión torácica producida durante la infancia. Luego hablaríamos formas del tórax. Hay varias formas del tórax, pero tiene su importancia y puede estar relacionado con cierta patología. Estas son las formas del tórax. Hablamos tórax enfesematoso o tórax en tonel, llaman también tórax en inspiración permanente, ¿no? Entonces, tórax enfesematoso se caracteriza por presentar el diámetro antero-posterior aumentado, espacios intercostales borrados en su totalidad, el esternón se proyecta hacia adelante, ocasionando abombamiento superior y estrechez en la parte inferior del tórax. Ejemplo, ese tórax enfesematoso se observa pues, en esta patología de enfisema pulmonar, ¿no? También las personas de edad avanzada también tienen enfisema pulmonar, ¿no? Tórax paralítico se caracteriza por una conformación opuesta al tórax enfisematoso. Es un tórax alargado, plano, con diámetro anteroposterior menor que el transverso, ¿no? Es una malformación de tipo congénita, ¿ya? Tórax del zapatero. Zapatero, ¿no es cierto?, utiliza su diablo en el pecho, entonces por ahí lo han puesto este tórax del zapatero, o también llaman pecho excavado o pectus excavatum. Presenta un hundimiento o depresión en la mitad del esternón que se extiende desde el apéndice, que se extiende hasta el apéndice sifoides. Puede ser de tipo congénito o adquirido. Esta malformación es frecuente en el sexo masculino. ¿Listo? Tórax en quilla o pecho de paloma, llaman también. Se caracteriza por una prominencia external media, prominencia hacia adelante, ¿no? Presente en casos de raquitismo o enfermedad de Marfan. Tórax raquítico o rosario costal, ¿no? Se caracteriza por una prominencia de cartílagos de las articulaciones condrocostales, ¿no? Ejemplo se presenta en el raquitismo. Tórax sifoesculeótico, esto vas a observar diariamente, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen una joroba desviada, ¿no es cierto?, hacia atrás. O sea, es una sifosis combinación con escoliosis. Esta conformación torácica está en relación a las
incurvaciones anormales de la columna vertebral que a la larga terminan estos pacientes siempre con corazón pulmonar crónico. Este corazón pulmonar crónico es una patología frecuente aquí en nuestro medio, más que todo por las secuelas de las tuberculosis que hemos tenido o también por las neumoconiosis, bueno, por las tantas venerías que existen, ¿no? Y también al mismo tiempo por la misma altitud que vivimos por la globulación, ¿no? Y todavía incluso tórax, la cuestión, entonces siempre después observamos la cuestión pacientes de edad, ya tienen la cuestión su escoliosis, inclusive una persona cuando era joven es más alto, ¿no es cierto? Y cuando ya llega a la vejez ya se vuelve más bajito todo, entonces ya hay en la columna hay alteraciones, aplastamientos, todo existe, todo eso también. Luego hablaríamos inspección de tórax dinámica o dinámico, ¿no? Aquí es dinámico, nos interesa ya cuando hace los movimientos respiratorios, todo, ¿cierto? Se debe explorar el ritmo respiratorio, tipos de respiración y la frecuencia respiratoria. Ritmo respiratorio, ¿no? La respiración normal se caracteriza por una alternancia regular de movimientos respiratorios, inspiratorios y expiratorios, ¿cierto? Ahora, tipos de la respiración. Estos tipos normalmente ocurren en el sexo masculino y femenino hasta en el niño. Entonces, varón normal, ¿no? Un varón adulto, su respiración es diafragmática, arriba, o costo abdominal, decimos, ¿cierto? Mientras en la mujer adulta, respiración torácica costal superior. En el niño, de tipo abdominal. Esa es su respiración, ellos tienen acción. Ahora, estas respiraciones pueden invertir. Existe inversión de la respiración costo abdominal. Costo abdominal era, ¿no es cierto?, del sexo masculino. Entonces, este costo abdominal, ¿no? Entonces puede invertir del sexo femenino en casos de embarazo, obesidad, dolor torácico o la respiración torácica. También costal superior en el sexo masculino, en caso de asma bronquial y peritonitis generalizada. Los movimientos respiratorios deben ser simétricos, ¿no? Los dos lados simétricos, pero en general el hemitórax enfermo se mueve menos que el sano. Eso también debe ser observado en la inspección. Ahora, ¿por qué las mujeres tienen la respiración costal superior? Antiguamente, en los textos anteriores que nos enseñaban, hablaban porque las mujeres utilizaban su faja, por eso tenían una respiración costal superior, pero no es así. La respiración costal superior es observada en las mujeres, se debe al predominio de la acción de los músculos escalenos esternocleidomastoideo, los cuales se deslizan hacia arriba y para el frente y en la parte superior del tórax, ¿no? Y luego hablaríamos frecuencia respiratoria normal. Esto también tiene su importancia, ¿no? Tiene su importancia. Entonces, la frecuencia respiratoria varía de acuerdo a la edad. Se acepta como normales los siguientes valores. Un recién nacido tiene una respiración de 40 a 45 respiraciones por minuto, ¿no? Respira más. Lactantes, 25 a 35 respiraciones por minuto. Preescolares, 20 a 35 respiraciones por minuto. Mientras escolares, y a los escolares, 18 a 22 respiraciones por minuto. Y nosotros, los adultos, nuestra respiración es 16 a 20 respiraciones por minuto. Si estamos hablando aquí no de pediatría, sino que de personas adultas, entonces es la respiración normal que debe ser. Si mi paciente me viene con 30, 40 respiraciones, entonces ya observo qué está pasando, dónde está la patología. O está respirando menos de cada 16, 12 respiraciones, dónde está la patología, inmediatamente tengo que pensar, ¿no es cierto? Entonces ahora hablaremos alteraciones de la frecuencia respiratoria. En las alteraciones de la frecuencia respiratoria
hablamos de la palabra taquipnea. Ahí tiene, taquipnea, ¿no? Es el incremento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto. Las causas pueden ser fisiológico, esfuerzo físico, ¿no es cierto? Entonces, aumenta. Las grandes emociones, la acción. Patológico, la fiebre, la acción aumenta. Lesiones pleuropulmonares, las neumonías, derrames, todo aumenta. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neumonía, insuficiencia respiratoria, edema agudo de pulmón, etc. Hablamos de bradipnea. Bradipnea consiste en la disminución de la frecuencia respiratoria, que puede ser menor de 16 respiraciones por minuto. Puede haber 10, 12 o hasta 8, ¿no? Puede ser causado por causas fisiológicas. Fisiológico, durante el sueño, y atletas pueden tener también esa respiración baja. Patológico, intoxicación por barbitúricos, los opiáceos, las morfinas, porque estos opiáceos son depresores del centro respiratorio, hipertensión endocraniana, intoxicación alcohólica, coma diabético, uremia, en esos casos entonces tienen bradipnea. Luego hablaríamos de la polipnea, ¿no? Muchos dicen que está taquipneico. Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria, pero es superficial. La polipnea también es aumento de la frecuencia respiratoria, pero es más profundo la acción. Es la diferencia, ¿ya? El otro es superficial, la polipnea es más profundo. Y ahora hablamos también de la apnea, significa paro respiratorio en forma momentánea, no hay respiración. Está mal escrito, es apnea, dice, no, apnea es, ¿no? Apnea. Luego, corríjame por favor, apnea. Y luego hablaríamos alteraciones de ritmo respiratorio. En las alteraciones de ritmo respiratorio, dentro de ellos podemos mencionar respiración de Cheyne-Stokes, o también llama respiración periódica. Frecuentemente se observa y les van a preguntar en la práctica de pacientes que están hospitalizados, están con este tipo de respiración. A ver, dime, ¿qué tipo de respiración? ¿En qué patologías? Por eso esas preguntas son. Entonces, esta respiración Cheyne-Stokes se caracteriza en que el paciente presenta de modo cíclico movimientos respiratorios, pero cada vez van a estar cada vez más profunda su respiración, más profundiza, hasta llegar a una amplitud máxima, una respiración más profunda, ¿no? Luego, después de esto, baja, este movimiento respiratorio comienza a disminuir gradualmente hasta llegar a una respiración superficial. Listo, de ahí de superficial hacen una fase de apnea, o sea, un paro, segundos, ¿no? La duración de esto, apnea, puede ser 10 a 60 segundos. Esto significa que el paciente permanece sin respiración algunos segundos, luego repite la misma secuencia, la cuestión, así sucesivamente, respiración profunda, superficial, apnea, la triada, si quieren. Esto se debe principalmente a las alteraciones de la excitabilidad del centro respiratorio y se presenta en casos de insuficiencia respiratoria, vamos a ver, hipertensión endocraniana, vamos a ver, tumor meningio, vamos a ver, encefalitis, hemorragia cerebral, intoxicaciones por morfina y barbitúricos. Entonces, hacen este tipo de respiración. También son preguntas del examen, ya sea de la residencia, otros preguntan también, respiración de Cheyne-Stokes se presenta en tales, te ponen de los barbitúricos, una alternativas, todo también existe. Luego, respiración de Biot. Respiración de Biot, el ritmo de Biot, la respiración se presenta en dos fases. La primera es apnea, ¿no? Segunda, seguida de movimientos inspiratorios y expiratorios, anárquicos o arrítmicos en cuanto al ritmo y a la amplitud. Casi siempre este tipo de respiración indica un grave compromiso cerebral, una meningitis o hematoma extradural, o sea, en el cráneo, ¿no? Y estados comatosos. Y respiración de Kussmaul. Respiración de Kussmaul en casos graves de acidosis diabética, amplios movimientos inspiratorios y expiratorios con cortos periodos de apnea, ¿no?
Entonces, esto se presenta a pacientes que tienen diabetes mellitus o también una acidosis, ¿no? O urémica la acción. Entonces, también es frecuente la acción, pero no. Buenos días. Dígame. No, pues, tanto paciente que vemos ya no. Dígame. Ya, ¿qué cosa quería? Tráigamelo a la tarde. ¿Cuál? ¿Hasta y la B? No, es que no dispongo el tiempo, Vito. Mejor tráigalo nomás. Si usted sabe, pucha, tendríamos que hablar quizás un sábado, no sé. Pero, ya, mira, para sábado puede ser. ¿Por qué no vayamos más tarde? Ahorita estoy un poco ocupadito. O, ya, llámame las 9:30, 10, ¿ya? Escucha. 9:30, 10, sí. Ya, hasta luego, hasta luego. Bueno, entonces esta respiración de Kussmaul, entonces es muy frecuente en los pacientes que tienen acidosis o coma diabético, ¿no? O en uremias también, o sea, aumento de la urea, pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica o aguda. Luego hablaríamos respiración suspirosa, ese es también frecuentemente que observamos, ¿no? En la respiración suspirosa, el paciente ejecuta una serie de movimientos inspiratorios de amplitud creciente, seguidos de expiración breve y rápida. Otras veces, los movimientos respiratorios normales son interrumpidos por suspiros, aislados o agrupados. Esta respiración se traduce pacientes que tienen tensión emocional, están muy ansiosos, con problemas, ¿no es cierto? Entonces están suspirando, a pesar de ellos nos dicen, me canso la cuestión, ese no es disnea la cuestión, entonces, ya claro, se confunde la cuestión, ¿no? Entonces son expresiones suspirosas, suspiros. Y luego hablaremos de la amplitud respiratoria. En condiciones normales, la amplitud de la respiración sufre variaciones. Durante el sueño se torna respiración superficial, ¿no? Y durante el esfuerzo y grandes emociones son respiraciones profundas. Ojo, entonces eso tenemos que verlo. Entonces, esto es en cuanto entonces a la inspección regional, diremos, ¿no? Ahora pasaríamos a la palpación, ya vamos, ahí utilizamos ya nuestras manos, ¿no es cierto? Para la palpación, en primer lugar, el paciente debe estar completamente descubierto la parte de tórax. Lo ideal, el paciente debe estar sentado o de pie. El proceso debe ser ejecutado tanto en la parte posterior, lateral, anterior del tórax. No solamente aquí podemos palpar solamente el posterior o lateral, los tres lados. Con una temperatura adecuada, el ambiente debe tener una temperatura adecuada, la cuestión, ¿no es cierto? Porque el frío produce crujidos de las capas musculares. Recomendar al médico calentar las manos, no poner la mano fría la cuestión, tienes que calentar. Antes de iniciar el examen, también informar al paciente las maniobras que se va a realizar. No puedes decir, pues sácate la ropa, la cuestión, y le estará. Entonces, mira, lo vamos a examinar, cada cosa tiene que explicar la acción, ¿no? La palpación es el método de exploración, consiste en aplicar la cara palmar de la mano y dedos con una palpación ligera o profunda. Se aprecia sus cualidades
y el límite de los órganos subyacentes, ¿no? Algunos la oclusión se bajan ya fuera del pulmón, al riñón o a la columna vertebral. Entonces tienes que determinar hasta dónde debes palpar la oclusión, ¿cierto? Primero, aquí tenemos que hacerlo las estructuras de la pared torácica. En las estructuras de la pared torácica, en las partes blandas, podemos investigar la piel, tejido celular subcutáneo, los músculos, cartílagos, los huesos. Inclusive, antes de esto, colocar el dorso de la mano para verificar la temperatura cutánea, comparando con el lado opuesto. Un hemitórax, palpo, al otro más comparamos la opción, ¿no? También debe ser evaluado la hipersensibilidad, o sea, hay dolor o no a la palpación, porque algunos pueden decir, a simple tocar la acción, habilitan el dolor, ¿no es cierto? Y anormalidades cutáneas, puede haber atrofia de la piel con pacientes de edad, puede haber edema en la pared torácica, como en casos de síndromes miastínicos, ¿no? Puede haber. Podemos también ver circulación colateral, fluctuaciones, enfisema pulmonar, en caso de empiema, ¿no? Ese empiema, esa pus puede salir del pulmón, se colecciona en los músculos intercostales y en la piel. Con la palpación digital permite reconocer la existencia de estas fluctuaciones. Cuando hay enfisema subcutáneo, en este caso, la palpación es suave, con el pulpejo de los dedos nos da una sensación de crepitación, ¿cierto? También aquí buscar los ganglios linfáticos, que deben buscarse en las regiones supraclaviculares, en el cuello, en las axilas y las partes laterales del tórax. Entonces, esas son las estructuras de la pared torácica. Luego hablaremos, aquí tiene su importancia, no es expansibilidad, expansibilidad, está mal escrito, es corrígame por favor, expansibilidad torácica. Esta expansibilidad torácica, el paciente debe estar sentado en una silla, si es posible en una silla apoyado en el espaldar de la silla, más correcto todavía, con mayor comodidad para obtener buenos resultados, que pueda ser mejor apreciado a la palpación que a la inspección. Siempre se debe investigar la expansibilidad torácica también en la parte posterior, en la parte anterior, en la parte lateral del tórax, ¿no es cierto? Entonces, en la parte posterior, ¿qué hacemos? Ya lo tenemos al paciente sentado, apoyado, ¿no es cierto? Sentado en la silla. Entonces hacemos expansibilidad del ápice pulmonar, o sea, en el vértice, ¿no es cierto? Entonces, expansibilidad del ápice pulmonar. Se llama maniobra de Rual, ¿no? Paciente sentado con tórax descubierto, donde sus brazos descansan sobre las rodillas, ¿no es cierto? Mientras el examinador se ubica por detrás del paciente, colocando las manos en la región correspondiente al ápice pulmonar, de tal modo que los dedos pulgares colocados a nivel de la séptima vértebra cervical, ¿no? Lo colocamos formando un ángulo y deberá estar a igual distancia a la columna cervical. Mientras otros dedos de las manos van a estar adheridos en el cuello y en la región supraclavicular pegados, ¿no es cierto? En este momento ya lo tenemos así. Invitamos al paciente a realizar inspiraciones profundas, ¿cierto? Hasta ahí la cuestión. Entonces, ya. Y observamos después en esas inspiraciones profundas, algo más al último vamos a decir. Y luego estamos en la parte posterior. Bajamos ahora esta expansibilidad en la parte media o base de tórax. Bajamos, estamos en la parte posterior. La maniobra es muy parecida a la anterior. Las manos del examinador rodean las caras laterales de ambos hemitórax, mientras los dedos pulgares tienden a juntarse cerca a la línea media posterior. Saben, la línea media posterior, ¿no es cierto? A la altura del ángulo inferior del omóplato, ¿no? Ahí lo tenemos, los dos dedos pegados también. Y luego también invitamos al paciente a realizar inspiraciones profundas. Respira, listo. Ya. Hasta ahí estamos. Ahora queremos en la parte anterior. El examinador se coloca por delante del paciente, colocando las manos en la región supraclavicular de cada lado,
de modo que la punta de los dedos viene a colocarse, ¿no? a ese nivel, y mientras los dedos pulgares son colocados a nivel de la línea medio external, ¿no? Luego se invita al paciente a realizar movimientos profundos nuevamente. ¿Y qué observamos con esos movimientos o inspiraciones profundas? Antes se debe observar en el momento de la inspiración profunda elevación o desplazamiento de estos dedos pulgares. Pueden desplazarse los dos similares, o el otro no se desplaza o el otro se desplaza más. Mientras mayor sea la expansión, mayor será la separación de los dedos pulgares, donde el pulmón sano se expande mejor. Entonces, para determinar esto lo hacemos. Probablemente hay cicatriz pulmonar, eso no va a expandir, sino que el pulmón sano, el pulmón supletorio, es el que expande más. Entonces, eso nos ayuda. Las alteraciones de la expansibilidad torácica pueden ser unilaterales o bilaterales. Ojo, entonces hablamos de bilaterales, no de la de los hemitórax, derecho-izquierdo, ¿no? La disminución unilateral, ¿no? Puede estar, digamos, unilateral solamente el lado derecho, ¿no? Disminución bilateral, los dos lados. En enfisema pulmonar, afecciones dolorosas de la pleura, espasmos musculares como en tétanos, politraumatismos, disminución de la fuerza muscular, poliomielitis, miastenias graves, intoxicaciones medicamentosas con depresión del centro respiratorio. Disminución unilateral, ahora sí, solamente está al lado derecho, unilateral, donde atelectasia, derrame pleural, neumonía, fibrosis pulmonar, fractura costal, lado derecho, unilateral. Y aumento de la expansibilidad, generalmente el compensador de derrame pleural, neumotórax. Digamos, mira, yo tengo un neumotórax en el lado derecho. Entonces, hay aumento de la expansibilidad más que todo el lado izquierdo, porque el derecho, pues, está menos, porque hay derrame, ¿no? O puede haber neumotórax. Luego de esto pasaríamos a las vibraciones vocales, o llaman también algunos autores fremento torácico vocal, ¿no? Entonces, todo esto lo que estamos hablando les trae la cuestión cuando hay exámenes, una historia clínica, aunque sea que sea algo corta o amplia, la cuestión, un paciente de sexo masculino, tales cosas tiene. Al examen físico, la cuestión a la inspección se encontró, a la palpación, las vibraciones vocales estaban así, hasta la auscultación. Entonces, de aquí te orientas prácticamente la acción. Entonces, esto tienes que saber sí o sí la acción, ¿no? Entonces, hablaremos de las vibraciones vocales. Corresponden a las vibraciones de las cuerdas vocales transmitidas a la pared torácica. Estas vibraciones son percibidas por la palpación con la mano del examinador en la superficie del tórax. Estas vibraciones se transmiten hacia parénquima pulmonar, a las paredes bronquiales, a la pleura y luego a la pared torácica. Cuando está en la pared torácica nosotros percibimos, ¿no? Entonces, técnica de exploración. Consiste en la palpación monomanual. Monomanual quiere decir una sola mano, la acción. Más utilizamos la mano derecha, ¿no? Con la palma de la mano o diestra del examinador, ¿no es cierto? Algunos pueden ser izquierda, utilizan la izquierda. Colocando suavemente sobre la pared torácica, porque pared torácica la descubierto sin ropa, sin nada, ¿no es cierto? Realizando la palpación siempre de arriba hacia abajo, del vértice hacia la base, ¿no es cierto? Luego, con un hemitórax puedo palparlo y luego comparar al otro lado y comparar, ¿no? Luego comparando con el hemitórax opuesto en regiones simétricas de ambos pulmones, tanto en la pared posterior, anterior, laterales, donde el paciente debe pronunciar la palabra 33. No es así nomás, sino que lo palpas y, señor, le enseñas, usted me va a pronunciar la palabra 33, 33, todo, ¿no es cierto? Que debe repetir con el mismo tono y con la misma intensidad. Sin estos no habrá vibraciones vocales. Ojo. La palpación palmar debe ser complementada con la palpación linear
utilizando el borde cubital de la mano, tiene la finalidad de determinar los límites de la zona vibratoria, siendo utilizada principalmente para los límites inferiores de la zona vibratoria. ¿Cuáles son esos? ¿No? O sea que la parte de la base, ¿no es cierto? Aproximadamente es 8 centímetros por debajo del ángulo inferior del omóplato. Hasta ahí. Si vas más abajo ya no hay del pulmón, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí termina. Y zonas de mayor vibración. ¿Dónde debe estar zonas de mayor vibración? Las zonas de mayor vibración están en la región interescapulovertebral, región infraclavicular, porciones inferiores laterales del tórax. Ahí está normalmente, ¿ya? La intensidad de las vibraciones vocales es mayor en los niños y mujeres y menor en los ancianos y en los pacientes obesos. En hemitórax derecho, ojo, en hemitórax derecho, las vibraciones vocales es un poco más intenso que el hemitórax izquierdo, ojo, donde el bronquio derecho es rectilíneo, más corto, más grueso, por esa razón. También se debe tener en cuenta que la intensidad de vibraciones vocales depende del espesor de las partes blandas del tórax, o sea, pacientes musculosos, pacientes obesos, o pacientes que tienen, digamos, un tejido celular cutáneo más a la cuenta, ¿no? La caracterización como normales de las vibraciones vocales se basa en la experiencia del examinador. Ojo, ¿no? Porque prácticamente un paciente obeso no lo voy a poder palpar ni bien la cuestión. Por eso digo, esto se basa más en la experiencia del examinador. Alteraciones de las vibraciones vocales, ¿no? Alteraciones de las vibraciones vocales. Ahí tenemos alteraciones. En estas alteraciones nos interesa lo siguiente, ¿no? De las vibraciones, disminución generalizada de las vibraciones vocales. Disminución generalizada de las vibraciones vocales. ¿En qué caso está disminuido? Está disminuido, ojo, también son preguntas, enfisema pulmonar, obesidad, edema de pared torácica, engrosamiento de la pleura. Pues, y a ese engrosamiento de la pleura llaman también paquipleuritis. Prácticamente se han juntado la pleura visceral y parietal, la cuestión en procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Disminución localizada de las vibraciones vocales. Localizada, y puede ser en un solo hemitórax, neumotórax, derrame pleural, atelectasia pulmonar, paquipleuritis, o sea, este engrosamiento de la pared torácica. Aumento localizado, ojo la acción, es lo más importante, aumento localizado de las vibraciones vocales. ¿En qué caso está más aumentado? Mi mano está palpando todo esto como el ronroneo del gato, cuando lo acaricia el lomo del gato, ¿no? Aumento localizado de vibraciones vocales. En condensación parenquimatosa. ¿En qué casos hay condensación? Cuando hay la neumonía o síndrome de condensación que llaman. Entonces, siempre preguntamos, ¿y cómo están las vibraciones vocales? El paciente, digamos que está con tos, con fiebre, estoy pensando que hay neumonía y me dicen también hay estertores crepitantes, tales cosas. ¿Y cómo están las vibraciones? También están aumentadas, me dirán, ¿no es cierto? Las condensaciones pulmonares, desde que los bronquios sean permeables, las vibraciones vocales se tornan más nítidas en condensación de parénquima pulmonar, pues facilita la transmisión de la voz, ¿no? Transmisión de la voz. Entonces, hasta aquí la cuestión. Avanzaremos. Mañana ya terminaremos toda esta parte de repaso de semiología, porque tenemos que saber, pues, para entrar a la parte clínica, nuestra semiología, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctor. Sí, se escucha, doctor. Si no hay preguntas. Doctor, tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿En qué enfermedades puede dar la respiración de acidosis respiratoria?
o el tipo de respiración de acidosis, ¿qué tipos de, de enfermedades pueden dar origen a una acidosis respiratoria? Por eso, más que todo aquí en semiología lo que hablamos es un paciente diabético, ¿no es cierto? Tiene diabetes mellitus. Eso, su diabetes no se controló, no toma medicamentos, puede avanzar a complicar con acidosis diabética en su respiración de Kussmaul, algo similar también. Pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica también llegan a acidosis, también puede llegar a eso. ¿Ya? ¿Estás conforme? Sí, doctor. Porque mira, todo paciente con acidosis, ¿cómo vas a encontrar? Ya hay estímulo del centro de la respiración, ¿no? Está aumentada su frecuencia respiratoria, está taquipnéico la cuestión, ¿no? Entonces, es el típico, la cuestión que nos viene también. Muchas veces, inclusive ese paciente nos va a decir, digamos, me falta aire. Yo he tenido aquella época cuando recién practicaba medicina después de haber sido médico joven, todo. Entonces, un pacientito, la cuestión me llegó y tenía una respiración, la cuestión creo que 40 la cuestión, y me canso la cuestión. Busqué todo la cuestión, y era paciente joven, la cuestión, todo pregunté, nada la cuestión. Bueno, lo interné la cuestión y lo observé la cuestión. Lo observé, bueno, no salió todavía ni la radiografía, ni sus exámenes complementarios, nada. Entonces, observé, lo he hospitalizado y observaba la cuestión. Entonces, este paciente, la cuestión es, se arrastraba, a pesar, él casi me mintió, ¿no? Me dijo si tenía, porque a un paciente diabético le dices, ¿tienes sed? No, normal. ¿Estás orinando? Normal. Bueno, lo observé, la cuestión, bueno, este paciente medio raro la cuestión. Entonces, de la cama al caño, o sea, en los ambientes también hay el pilón, el resto, se arrastraba para tomar el líquido, la cuestión, o sea, agua, ¿no? Entonces, ya recién sospeché, este es un paciente diabético y realmente salió sus análisis con una glucosa altísima que estaba ya en una acidosis diabética y tenía su respiración de Kussmaul. Entonces, claro, por primera vez debutaba con su diabetes porque no tenía antecedentes anteriormente, nada la acción. Entonces, esas cosas a veces pues existen la acción, pero yo no lo dejé por la respiración. Bueno, yo quería la radiografía. Aparentemente se auscultaba normal, no había nada. Y tampoco la cuestión, ¿y cómo empezó tu enfermedad? Así, 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 así. Y nunca no has tenido antes, nunca no he tenido, no tenía antecedentes, no tenía nada, que bruscamente inició todo esto, pero estaba con una acidosis diabética, estaba con una respiración de Kussmaul, no estaba taquipneico, disneico, supuestamente todo, ¿no? Entonces, esas cosas pues existen. Entonces, para eso, aquí, por eso, si tienes un paciente con una frecuencia respiratoria alta, taquipneico o poliapneico, entonces la cuestión algunas veces puede ser un paciente obeso, inclusive un paciente está en coma, mal estado general, no te ayuda, o paciente muy anciano, no te ayuda. Entonces, aquí la cuestión ya te quedas pensativo, pero estás en espera de esos exámenes complementarios. No me ayudó este paciente con todo lo que la cuestión, ni con la respiración, ni con los exámenes, no me ayuda nada la cuestión. Entonces ya exámenes complementarios, y ese paciente no puede decir, pues bueno, internate y punto, la cuestión, abandonarlo. Entonces tú tienes que estar, si tú quieres aprender más tu medicina y estás interesado por el paciente, entonces tienes que hacer seguimiento de cerca, entonces no soltarlo. Si mi guardia ha terminado esta noche, estoy dejando para mañana, entonces mañana temprano voy en busca del paciente, cómo, en qué acabó, qué salió, sus laboratorios, todo. Entonces, esa es la manera de aprender en ese paciente. O qué tal la cuestión, no era para mí, no era paciente de clínica o era paciente quirúrgico, entonces no, han entrado a la operación. Entonces, inmediatamente voy, busco su historia clínica, o está el interno o otro, mi colega, le digo, ¿qué fue? ¿Cómo ha sido la operación? Encontramos en la operación esto, tal cosa. Entonces, ese es mi aprendizaje, la cuestión. Aquí no puedes dejar pues al paciente, bueno, será así o no será la acción.
Entonces, esa es tu duda que tienes que hacer seguimiento hasta el último, la cuestión. Ahora, hay pacientes, la cuestión inclusive para la operación, la cuestión, entonces, pero tú no estás en la cirugía, estás, digamos, en medicina. Ahora, si tu amigo es el cirujano, le dices, permítame si le puedo acompañar. Y dirá, pues ponte la ropa, listo, acompáñame, entra. Entonces, ahí estás aprendiendo la medicina. ¿Ya? Bueno, nos veremos entonces la próxima, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. Gracias. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Ya, Bobby.